Los amigos, Matecomba del Aporte, sean bienvenidos a más este video. Hoy vamos a continuar la parte del cuerpo humano. En el primer video hemos hecho sobre la parte de la cabeza de nuestro cuerpo humano. Y en este momento acá también tenemos ñanderete. Y ñanderete significa o quiere decir, les voy a colocar la traducción acá. Ñanderete sería nuestro cuerpo. Así sería nuestro cuerpo. Y por hoy nos vamos a fijar sobre las partes que sería del tronco. Cuando estudiaba en Paraguay aprendíamos que había cabeza, tronco y extremidades. Entonces hoy veremos sobre el tronco. Acá he traído esta foto y vamos a ver las partes que tenemos. Ahora vamos a empezar y vamos a ver esta primera parte que tenemos, que es, ¿cómo puedo decirles? Creo que sería el cuello, ¿no? Que llamamos de ayura. Llamamos así ayura. Sería nuestro cuello. Ayura. Voy a colocar la traducción. Creo que sería esto la traducción. Cuello. Sería ayura. Así. Vamos a ver la otra parte que tenemos. Sería esta parte que es el hombro. No sé si se dice hombro también en castellano, pero sería ati. Así, ati. Creo que sería el hombro. Si no es hombro, les pido que me escriban ahí en los comentarios para que pueda interpretar mejor. Vamos a ver la otra parte. Esta parte es, que es la barriga, le llamamos de tue. Así, tue sería barriga. Tue, barriga. Así. Tenemos esta otra parte que les voy a mostrar también, que es esta parte que sería la cintura. Creo que se dice cintura en castellano también. En guaraní le llamamos QA, que sería cintura. QA. QA cintura. Ya hemos visto 4 partes, ¿no? Hemos visto el cuello, que es ayura, cuello. El ati sería el hombro. Tue sería la barriga. Y QA, la cintura. Ahora vamos a ver otras partes. Vamos a ver, por ejemplo, cómo llamamos el brazo. Voy a estirar de acá, que sería el brazo. Le voy a colocar un nombre acá. ¿Cómo llamamos brazo en guaraní? Llamamos de yuva. Sería el brazo. Yuva, brazo. Yuva. Ahora les voy a colocar partes que no está apareciendo acá en nuestra imagen, que sería la mano, los dedos y las uñas. Primero vamos por las manos. ¿Cómo llamamos mano en guaraní? Manos llamamos de po. Sería mano. Po, mano. Así, po. Voy a colocar otro nombre que sería dedos. ¿Cómo llamamos dedo? Dedo sería cua. Así, cua. Dedo. Cua, dedo. Y uña sería... Les voy a colocar la uña. Pua, pe. Sería así, pua, pe, uña. Bueno, creo que esto ha sido nuestra clase de hoy. Tenemos también el pecho, ¿no? Que le decimos, por ejemplo, creo que se llama... le decimos pecho mismo. Pecho le decimos nosotros en guaraní.
Por ejemplo, quiero decir mi pecho, le decimos she pecho, ¿no? She pecho. Más o menos así. En otra clase, cuando traiga la otra parte del cuerpo humano, que serían las extremidades, les voy a traer el nombre en guaraní de pecho, que no es usual en nuestra lengua guaraní, pero les voy a traer por cuestión de aprendizaje. Espero que os haya gustado este video que he hecho de una forma más simple, y ahora vamos a repasar leyendo cada parte. Voy a señalarles acá y leer para que aprendan la pronuncia. Vamos a ver esta primera parte, que es ayura. Ayura. Ayura sería el cuello. Ayura. Ayura. Después tenemos ati-u. Ati-u. Ati-u sería el hombro. Creo que es hombro en castellano, no me acuerdo. Ahora tenemos la otra parte, que es la barriga. ¿Cómo llamamos barriga en guaraní? Tue, 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 tue. Tenemos la cintura. Llamamos de cuá, cuá, cuá. Tenemos el brazo. Llamamos de yuva. Si yo fuera a decir, por ejemplo, mis brazos, tendría que decirlo de esta manera. Les voy a escribir acá. Si fuera a decir mis brazos en plural, tendría que decir así: she yuva cuera. She yuva cuera. She yuva cuera sería she, yo o mío. Yuva, brazos, y cuera sería la partícula para pluralizar las palabras o los nombres o lo que sea. Bien, ahora vamos a otra parte que hemos hecho, que no hemos visto acá en la imagen, pero yo, por ejemplo, he señalado po. Po sería mano. Po. Po. Con la O cerrada. Po. Po. Y no po. 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 Tenemos también cuá. 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 Como si fuera el ganso o el marrueco. Cuá. 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 Que sería dedo. Tenemos también puape. 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 Puape sería uña. Curioso que van a aprender en la próxima clase que haga, por ejemplo, que al mismo pie, cuando tenemos allí los dedos de los pies, no le llamamos de cuá, le llamamos de otro nombre. Y para esto les voy a dejar este paréntesis abierto para cuando hagamos la próxima clase de nuestro cuerpo. Van a ver que los dedos de los pies se llama de otra manera, y también las uñas de los dedos de los pies también se llama de otra manera. Por eso es muy esencial que participen de las clases, y les quiero desde ya agradecer muchísimo por estar empeñando vuestro tiempo para aprender el guaraní, que es una de nuestra cultura, y a mí eso es un sueño, de hacer crecer esta cultura y que muchas personas conozcan que este idioma existe y que hace parte de la cultura de América, de la cultura de nuestra América, principalmente de la América del Sur. Y por hoy finalizo este video de esta manera, y os espero en el próximo video. Hayayo Shabe Velomita.